Buenos días, vamos a hablar sobre la unidad que estamos trabajando, que es el mundo de los genes, y ahora vamos a hablar sobre las formas de compartir la información genética en los seres vivos. Entonces, vamos a ver primero la función de reproducción en los seres vivos. Recordemos que la reproducción es una de las formas, es la forma esencial en que se transmite la información genética de un individuo a otro. Existen dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Vamos acá. La reproducción asexual, en este tipo de reproducción solo se necesita un individuo nada más, porque es asexual, entonces solo se necesita de, uno, nada más. Entonces, en los tipos de reproducción asexual podemos encontrar primero que es la fisión binaria o la bipartición. Esta fisión binaria, pues una molécula o una célula se divide en dos. En la gemación, la célula se le comienza a salir como que fuese una espinilla, por así decirlo, ¿no? Una pequeña protuberancia y esa se convierte en otra nueva célula. En la esporulación, la célula comienza a dividirse internamente y esas células fragmentadas son enviadas hacia el exterior. Luego está la fragmentación. En la fragmentación podemos encontrar aquellas células o aquellos individuos que al cortar una de sus extremidades, la extremidad se convierte en un nuevo ser vivo y la anterior a la que se le cortó originalmente, pues se convierte o se le vuelve a crecer. La otra es, aquí no aparece, pero es la multiplicación vegetativa. Esta es por medio de la semilla, ¿verdad? Veamos el otro tipo de reproducción, que es la reproducción sexual. En la reproducción sexual se necesitan dos individuos, un macho y una hembra. En este tipo de reproducción, el macho aporta 23 cromosomas en los espermatozoides y la hembra aporta 23 cromosomas en el óvulo. El inicio de los espermatozoides, es decir, a la edad ya en la pubertad, cuando se comienza la producción de espermatozoides o la primera producción de espermatozoides, se llama espermatogénesis, que es génesis quiere decir inicio. Espermatogénesis es el inicio de la etapa de producción de espermatozoides. Y luego está la ovogénesis. Génesis, recuerde, significa inicio. Y pues la ovogénesis es cuando la hembra comienza a producir los espermatozoides. Ahora, cuando el óvulo y el espermatozoide se fusionan, a eso se le llama o sea, ya el acto de reproducción, ¿no? Entonces, los 23 cromosomas que lleva el espermatozoide, que vienen del padre, y los 23 cromosomas del óvulo, que viene de la madre, juntos hacen los 46 cromosomas, que estos se parean, es decir, se hacen en pares. Y finalmente tenemos un nuevo individuo con características muy iguales. Bueno, vamos a hablar también de otra cosa muy importante, que es la ingeniería genética. Vamos a ver de manera general las aplicaciones de la ingeniería genética, y dentro de las aplicaciones está, pues que son demasiadas, ¿no? Hay muchísimas. Entre ellas vamos a hablar sobre campos en los que se aplica, como la agricultura y la ganadería. Esto es muy importante, la clonación de Dolly. Dolly era pues una oveja que fue clonada en Escocia en 1996, y es al menos el único individuo que se conoce que ha sido clonado. Si algo más ha sido clonado, pues no se tiene registro de ello. Eh, el mundo comenzó a discutir los alcances que tenían esto, las aplicaciones grandes que constituían la manipulación genética de los individuos, y esto es algo bastante complicado. Se ha logrado entonces que una oveja, Dolly,
fuera clonada en condiciones naturales y que a partir de eso pues tuviera vida, o sea, generar otro ser a partir de uno idéntico. Algunas de las aplicaciones ya más directas que tienen ingeniería genética está, por ejemplo, en la agricultura. Esto trata de alterar las plantas de manera genética para que sean más resistentes a las plagas o pues que sean más grandes, que sean más nutritivas. A eso se le llaman organismos genéticamente modificados o también se conocen como organismos transgénicos. En la industria de la farmacia, la ingeniería genética también ha tenido un impacto bastante grande. Esto con el fin de aprovechar algunos organismos vivos, como lo son las bacterias, por ejemplo, los hongos, algunas plantas también, que pueden producir medicina, es decir, que son, obviamente que son medicinales, y pues que a partir de ellos pueden generar algunas medicinas a gran escala. En el diagnóstico clínico, la ingeniería genética pues ha permitido identificar algunas enfermedades que antes no podían descubrirse de manera pues así tan sencilla, ¿no? Entonces, la ingeniería genética ha permitido crear ya algunos exámenes bastante complicados, si no se tuviera ingeniería genética, para lograr identificar algunas enfermedades que son mayormente hereditarias, como por ejemplo el cáncer, que es hereditario. Si se descubre que alguno de los padres tiene el cáncer, entonces se pueden hacer algunos exámenes para que los hijos o los descendientes vean si tienen el genotipo del cáncer inmerso en ellos, y pues a partir de eso comenzar el tratamiento a tiempo o no dejar que se desarrolle el cáncer. Otra de las aplicaciones en la medicina, algo que se llama terapia genética. Esto tiene mucho que ver con las células madre. Estas células madre que se encuentran en la parte de la columna vertebral ha permitido lograr trabajar de manera eficaz con ello y en el desarrollo de las microcélulas. Esto que puede ayudar a que las células dañadas en personas con distrofia muscular, cáncer, Alzheimer, puedan tener una mejor suerte, por así decirlo, un mejor tratamiento para ser curados. En la parte alimentaria, pues ya vemos nosotros todo lo que se ha desarrollado. No podemos dejar, por ejemplo, de lado las plantas que hablábamos antes, que son inyectadas con hormonas, y esto altera las células vegetales y provoca que las plantas crezcan de manera desmedida. Eso también se da en los animales, que se les inyectan para que venderse más rápido, ¿no? Ahora, en las investigaciones forenses, la genética ha ayudado muchísimo con el uso de la huella digital o de la huella genética. Ahora, la huella digital, eso no es un avance que tenga que ver con la genética, ¿no? Que es más que todo físico. Pero cuando hablamos de huella genética, estamos hablando del ADN. El ADN puede, y de hecho se hace, las pruebas de paternidad, por ejemplo, para ver si somos hijos, ¿no? de las personas que dicen ser nuestros padres. Entonces se puede establecer eso, que conocemos como pruebas de paternidad. Y por último, en la investigación antropológica, antes en la investigación forense, no solo eso, ¿no? Que por ejemplo en una escena del crimen se dejaron un cabello, por ejemplo, que un cabello por ahí, y ese cabello se puede estudiar el ADN y dar con la persona específicamente a la que perteneció ese cabello, ¿no? Ahora, en la parte de la investigación antropológica, esto tiene que ver con las pruebas del carbono para establecer algunas cuestiones ya de manera más antigua, para ver en qué periodo vivieron, por ejemplo, las características que ellos tenían. Bueno, esta es
este es el tema que vamos a estudiar ahora y pues ahí ustedes tienen asignada alguna actividad que deben realizar.